Lavar los trapos sucios en casa a menudo significa guardar silencio sobre las historias turbias, las historias de abuso, dominación, incesto. Un juicio público por un caso de violación a una menor parece indecente. Es como lavar tu ropa interior delante de todo el mundo. Me sentí un poco así cuando decidí hacerlo público, cuando vi a todos esos desconocidos en la sala del tribunal. Sin embargo, cuando se considera la magnitud de las cifras de la violencia de género, uno se pregunta qué significa esa idea de privacidad, cuando de hecho se trata de un crimen sistémico cometido en secreto en cientos de miles de familias. Esos trapos sucios, esa infamia, no son míos, sino nuestros. Nos pertenecen a todos. ¿Cómo abordar las violencias sexuales contra la infancia y la adolescencia? Es un tema que por lo general, o del que apenas se habla, o si se habla siempre en el ámbito privado, porque pudiera dar la impresión que esto es un asunto que afecta no solamente a la víctima en concreto, sino básicamente al entorno familiar o de amistades que la rodea. Pero pensamos que quizá esto no fuese, o no es, de hecho, el planteamiento adecuado. Porque si nos enfrentamos a este tema de verdad, tendríamos que pensar que todos, de una manera u otra, estamos afectados. Un poco tomar la palabra también y traer aquí a muchas víctimas, ¿no? Que todas vamos a hablar un poco por las víctimas y para que ellas puedan seguir hablando y puedan empezar a hablar. Esta sociedad todavía es muy desconocida la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, añado. Es muy desconocida. O sea, yo lo explico en la Facultad de Derecho y no conocen esa Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, ¿no? En esa convención se establece una serie de derechos, dentro de los cuales está el derecho a no sufrir violencia. ¿Qué significa esto de los abusos sexuales o violencias sexuales? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se detectan? ¿Qué hay que hacer? Siempre que atendemos, en mi caso, como pediatra, a personas menores de edad, hasta los 14 años, niños, niñas y adolescentes, me lo relataban en la consulta. La mayoría de las veces en el entorno familiar era esa violencia. Nosotros tenemos un protocolo de actuación de cómo debemos actuar. Es un delito, es un problema de salud pública. Pero estamos convencidos de que esta tarde parte de lo que a veces no sabemos o no entendemos va a ser clarificado. Con cifras oficiales de muchos organismos nacionales e internacionales, que 1 de cada 5 niños o niñas es víctima o lo será en el periodo de edad de 0 a 18 años en algún momento de su vida, ya sea de forma puntual, de forma crónica, 1 de cada 5. Existen múltiples estereotipos en cuanto a la infancia, que la infancia miente, los niños mienten. O sea, ¿qué niño o qué niña puede mentir en una violencia sexual? Os pregunto, ¿no? ¿Pueden mentir los niños y las niñas en algo así? Como sociedad, ¿cómo podemos pensar que un niño o una niña miente en algo así? Hay que prepararse para perder muchas cosas cuando tomas la decisión de hablar. Pierdes a tu familia, obviamente. Pierdes a tu pueblo también. Tu infancia, tus recuerdos e ilusiones de infancia. ¿Qué ganas a cambio? No lo sé. Ganas la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Exactamente es algo que no sabría decir. Por mucho que sea por una buena causa, no puedo. Algo me lo impide y me impide transitar por ese dolor. Solo puedo decirte que es la mayor injusticia que se les puede hacer a un ser. Y ya, si es en la infancia, más todavía. Porque la herida es corrosiva y ha de tener mucho amor y querer perdonar y entender semejante suceso para seguir adelante. Es una
interrupción, un roto en la psique, en el alma, en la etapa más decisiva de un niño o una niña. Siento mucho no haber podido entrar o buscado bien textos de aquel 2007 donde destapé la verdad. Pero ya te digo que es porque ahora algo muy poderoso me impide transitar todavía por esa pesadilla. Ahí no tenemos que establecer un prejuicio de no creer lo que está pasando porque nos escandaliza lo que estamos oyendo, sino dejar fluir ese relato, no escandalizarnos, no decir si es mentira, como bueno, hemos visto algunas prácticas de bueno, que se dice esa mentira, es que no, sino creer a la víctima. Cuando lo revelan, cuestionamos o miramos para otro lado, pues ahí es donde tenemos que estar como sociedad. De alguna forma, por un lado se hace real para ella, porque por fin hay otra persona que está escuchando y que valida que eso es real, y luego lo comparte. Entonces el peso que llevaba sola lo comparte. Y luego hay algo que parece muy sencillo, pero que de repente eso se puede poner en palabras. Y ya no es eso, no es un ente, no es un monstruo, no es un fantasma, no es algo interno, es algo que yo he puesto fuera, que he compartido, que hay otra persona que ha escuchado. Es que eso tiene muchos efectos. Que por fin había podido contarlo, que por fin se había quitado ese peso, que era algo que había llevado durante 15 años, que le había provocado grandes problemas de salud, horribles problemas de salud, y ella se sentía como un peso que se había quitado. Sé que con la experiencia uno se refuerza, pero al final pues que personalmente somos humanos y nos tocan. Yo quiero que el sistema establezca vías de cuidado, es decir, equipos que nos cuiden, psicólogos, psicólogas que nos cuiden, porque además no es solo el vivir la violencia, porque nosotras la estamos viviendo continuamente, sino es la impotencia. Eso me daña más. O sea, la impotencia que yo siento y que me agota profundamente cuando no puedo proteger. Fallamos en la sociedad porque las leyes por sí solas no cambian la sociedad. Se pueden cambiar las leyes, pero la sociedad, para cambiarla se necesitan muchas más. Yo trabajo uno a uno con personas y yo sí tengo la sensación de que hago algo en ese ámbito que es muy pequeñito, pero con ese uno a uno sí hay un resultado. Pero yo os quería decir que cuando alguien se encuentra enfrente a un profesional como vosotras, como Juan como profesor, como tú en el futuro cuando ejerzas tu profesión, eso tiene un impacto en esa persona. Y en el uno a uno sí hay un impacto.